transformó. No merecemos tu gracia y aún así la tenemos. Tú cambiaste mi historia y me diste tu perdón. Tu amor rompió cadenas, quitó mis penas, me restauró. Tu amor abrió el camino, me dio un destino, salvo soy. Tanta gracia, tanto amor. No merecemos tu gracia y aún así la tenemos. Tu amor inmerecido nuestra vida transformó. No merecemos tu gracia y aún así la tenemos. Tú cambiaste mi historia y me diste tu perdón. Tu amor rompió cadenas, quitó mis penas, me restauró. Tu amor abrió el camino, me dio un destino, salvo tu amor. Tu amor rompió cadenas, quitó mis penas, me restauró. Tu amor abrió el camino, me dio un destino, salvo El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí. He sido transformado por tu presencia, tu presencia. El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí. He sido transformado por tu presencia, tu presencia. El temor dejó de existir, No más tu temor. amor ahora vive en mí. He sido transformado por tu presencia, tu presencia. El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí. He sido transformado por tu presencia, tu presencia. rompió cadenas.
así la tenemos, tu amor inmerecido, nuestra vida transformó. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos, qué gozo, alegría compartir la palabra de Dios que siempre nos inspira, nos da promesas que podemos clamarlas aquí ahora. Y te invito a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Vamos a ver un tremendo encuentro entre Jesucristo y 4 hombres, bueno, 5 realmente, pero 4 hombres que movidos por compasión se pusieron de acuerdo para cambiar una vida y con esa vida cambiar cuantas más. Te invito a San Lucas 5, 17 al 26. Leemos la palabra de Dios en el nombre y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Hoy hemos visto maravillas, Señor, decían ellos. ¿Cómo no vamos a ver maravillas cuando ponemos nuestra mirada en ti? Cuando en medio de nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestros dolores, levantamos nuestra mirada más allá de la tormenta y ponemos nuestra mirada en Jesucristo, que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Cómo no vamos a ver maravillas? Oh Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros sensores y receptores espirituales. Déjanos ver más allá de lo físico, al obrar tuyo en nuestras vidas. Señor, estamos viviendo tiempos desafiantes, pero más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Y nosotros te pedimos que ahora, a través de tu palabra, nos inspires, nos fortalezcas, nos guíes, Señor, a un lugar donde nosotros podamos ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Mira a mis hermanos, amigos que nos escuchan. Señor, tú estás con ellos ahora mismo también. Permite que tu palabra les enriquezca, trayendo vida, poder y fe a sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Recuerdo haber leído la historia que relataba John Maxwell de lo que pasó en la Feria Mundial del 1904. En aquel tiempo había un señor llamado Ernesto Hamwi, que era de extracción siria, era un emigrante sirio. Él había ido hasta la ciudad donde se estaba celebrando y ha puesto su kiosco para vender las sabrosas salabias que hacen en su país, que son hechas en el Medio Oriente. Ponen diferentes postres en lo que nosotros llamaríamos hoy una barquilla, un barquillo, un cono hecho de una combinación de harina y miel,
que hoy día después se usaría para poner helados. Pero él lo estaba vendiendo y se estaba vendiendo más o menos bien, pero no tan bien como él hubiera querido. Pero al lado suyo había un señor italiano que estaba vendiendo helados. Y se le estaban yendo, no puedo decir como pan caliente porque estaban bien fríos, pero se le estaban yendo bien rápido. Y de pronto se quedó con bastante helado, pero se le acabaron todos los conos y envases de papel donde lo estaba vendiendo. Y entonces, ¿qué podía hacer? En ese momento no tenía cómo soltar el negocio para irse a comprar, se le iba a arruinar el helado, se veía desesperado y su compañero que estaba no lejos, este señor Ernesto Jamoy, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él tenía toda una estiva de estos conos azucarados, estos embatidos o hechos de gofre, en algunos países le llaman, estas envolturas de harina y miel, como les digo. Y él fue corriendo y le dice, mira, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? 50% para cada uno. Yo te doy mi envase y ponemos el helado y tú pones tu helado y salimos los dos bien. Y así lo hicieron y se convirtió en el puesto más popular de toda la feria. De hecho, algunos que trazan la historia del helado, aunque obviamente posiblemente sucedió mucho antes en otro lugar como Francia, aquí en Estados Unidos se traza la invención del helado en barquillo a ese evento en particular. Maxwell lo usa para recordarnos que nunca somos mejores ni trabajamos mejor que cuando trabajamos unidos, que cuando mancomunamos esfuerzos, creamos una sinergia que es mucho mayor que el esfuerzo individual de nosotros. ¿Por qué hablamos de esta unión y de ponerse de acuerdo para hacer las cosas? Porque es bíblico. Porque cuando tú miras, por ejemplo, esta historia de las páginas del Nuevo Testamento y el Señor la usa para traerla a la vida en tus pensamientos y en tu imaginación, tú entiendes cómo estos 4 hombres juntaron sus corazones y sus esfuerzos, se pusieron de acuerdo para ayudar a un 5.º hombre que necesitaba ayuda. El drama ocurre en la casa de Pedro. Si tú lees este relato, lo menciona Lucas, pero anteriormente estaba en el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, y en el de Mateo también. Y es muy probable que Pedro estaba diciéndole a Marcos que había sido en su casa, en Capernaum, como él clarifica. En Capernaum, la casa de Pedro era el centro de operaciones de Jesús. Ahí era que cuando él estaba en la ciudad y se quedaba. Y allí compartía, y por supuesto la gente venía y se aglutinaban para ir a ver a Jesús en la casa de Pedro. Y tú sabes que en la casa de Pedro en ese tiempo y en la cultura judía de ese tiempo era muy similar a algunos países latinoamericanos, especialmente en las zonas rurales, donde todos se conocen o están emparentados. Las puertas estaban, por lo menos hace unas décadas atrás, yo recuerdo haber crecido en una casa donde en las mañanas abríamos la puerta y estaba abierta todo el día. Y luego la cerramos para irnos a dormir y vecinos entraban y salían y nosotros íbamos y visitábamos vecinos, había esa confianza, éramos familia, los chicos iban, buscaban y procuraban a sus amigos. Ese es el mismo ambiente que ocurre aquí. Así que cuando la gente se entera y se pasa la voz de que Jesús ha regresado, él había cruzado al otro lado, ha ido a Gadara, allí había liberado poderosamente un hombre que estaba endemoniado y de allá había vuelto a regresar y se había ubicado otra vez en la casa de Pedro. Así que la gente viene y rápidamente se llena la casa. Jesús está en el centro de la casa enseñando. Pero por supuesto la multitud se esparrama afuera. Hay gente que solamente quiere prestarle oídos. Cuando estos hombres se enteran de que Jesús ha llegado, ellos recuerdan a su amigo. Ellos recuerdan a su amigo y recuerdan la necesidad que tenía. Es posiblemente que ellos se enteraron muy tarde en ocasiones previas. El Señor Jesús estaba aquí, estaba sanando y ya se fue. ¡Ah, qué oportunidad perdimos! Pero esta vez ellos dicen, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Vamos a traer a nuestro amigo. Pero por supuesto, allí en la audiencia no están solamente judíos sinceros que han venido a escuchar al maestro. Están los líderes religiosos,
Lucas está relatando esa etapa en el ministerio galileo de Jesús, donde los líderes religiosos judíos de Jerusalén han enviado emisarios, han enviado fariseos de toda Judea, de toda Jerusalén, de todas las áreas adyacentes en Galilea, para que vayan y escuchen y tomen nota y pasen reporte a ellos de este nuevo joven carpintero rabino que ha empezado a llamar y a capturar la atención, y su fama crece por los milagros y lo que está enseñando. Así que ellos vienen con una actitud básicamente fiscalizadora. Vamos a ver, nosotros somos la autoridad, nosotros vamos a ser los que pasamos una evaluación a lo que este joven está haciendo. Si ellos vienen con esos ojos críticos, empiezan a medir a Jesús con sus nociones preconcebidas y sus reglas de hombre, tratando de decir, ok, ¿dónde encaja él en todo esto? Lo habían hecho con Juan el Bautista, hasta que Juan el Bautista eventualmente quedó apresado. Ahora lo están haciendo con Jesús. Y Jesús lo sabe porque al Señor Jesucristo tú y yo no le podemos ocultar nada. Él nos conoce como un libro, Él nos mira con ojos radiográficos, Él ve lo que hay dentro de nosotros en términos de motivaciones, sentires, emociones, sentimientos. Él ve nuestra nobleza, nuestras debilidades, nuestras virtudes, ve nuestros defectos. Y a pesar de todo eso, Jesús te ama, me ama a mí también. Ese es Dios, pero nota esto. Estos hombres han llegado allí y no hay por dónde meterse. Y yo quisiera demostrarte o mirar la Escritura para que pudiéramos percatarnos del gran poder que nosotros tenemos como hijos de Dios y cómo lo podemos canalizar para ayudar a traer a otros a Jesús. Mira lo primero que Él te dice. Yo quisiera que te miraras el poder de la amistad. No se nos dice de dónde son o quiénes son o cuán cerca están, pero es evidente que ellos han traído a su amigo que es paralítico. No sabemos si sufrió un accidente, si eran compañeros de trabajo, si eran carpinteros y uno tuvo una mala caída y quedó lisiado. No sabemos las razones, los resultados que ha pasado. Lo que sabemos es que estos 4 hombres lo traen en nombre de la amistad. Lo traen porque se interesan por ellos. Lo trajeron porque Él para ellos era importante. Qué gloriosa y poderosa es la fuerza de la amistad. Carlos Spurgeon decía, preferiría vivir encadenado en un calabozo, muñeca a muñeca, con un cristiano, que vivir en perversidad aunque fuera una eternidad de felicidad. Él valoraba lo que es tener ese tipo de amistad en Cristo, ese tipo de amistad sincera, ese amigo o amiga que te ama a pesar de los defectos, ese amigo o amiga que cuando tú cometes un error o fracasas y el mundo te abandona, es el que viene corriendo a ayudarte. Es la clase de amigo que de verdad cambia vidas e impacta corazones. ¿Tú tienes alguno de esos amigos? Qué precioso es tener amistades como esa, ¿no es cierto? Recuerdo el famoso testimonio de un gran escritor cristiano llamado Juan Bunyan. Él escribió El progreso del peregrino, si recuerdas la fábula o la parábola que él escribió desde la prisión. Es posiblemente el relato cristiano más famoso después de la palabra de Dios y el más leído. Todavía hoy se lee y se estudia. Y el progreso del peregrino vino después que él había conocido a Cristo, pero él no siempre conoció a Cristo. Hubo un tiempo en su vida que él era un rufián, él era un malvado, él hacía cosas terribles, era un hombre violento. Pero él cuenta cuando era joven, cuando lo que Dios usó para traerlo a él con cuerdas de amor. Él cuenta que en una ocasión él se levantó una mañana y salió un joven lleno de vida y vigor, arrogante y con malos hábitos. Y de pronto se sentó en un lugar y escuchó a 4 mujeres humildes que estaban hablando. Y ellas estaban compartiendo, eran 4 hermanas cristianas. Y estaban compartiendo, algunas mayores, otras más jóvenes, pero estaban compartiendo de cómo Cristo había cambiado sus vidas. Y están hablando del Señor. Mucho del lenguaje religioso él no lo entendía. Pero él capturaba la esencia y la emoción del momento.
Y él decía, estas personas hablan de Dios como si lo conocieran, como si lo experimentaran, como si él fuera real. Y dice que esa conversación a él le impactó, que por un tiempo él venía y procuraba encontrarlas hablando para acomodarse en una esquina y seguir escuchando. Y fue el amor de estas amigas que sembró las primeras semillas de fe en el corazón de este hombre. Cuando él le entregó su corazón a Cristo, tú podías rastrear los pasos a esos encuentros con estas señoras. Hay poder cuando tú y yo traemos amigos a Jesús. Algunos de los líderes más importantes de la iglesia vinieron a Cristo traídos por amigos. Piensa en Pedro, piensa en Santiago. Fueron traídos por sus hermanos, Andrés y Juan, que encontraron a Jesús y lo llevaron a sus hermanos, a él. ¿Te acuerdas del primer encuentro de Jesús con Pedro? Cuando él lo miró y le dijo, yo no te llamaré Simón, te vas a llamar Cefas o Petros, que quiere decir roca. ¿Te acuerdas de Felipe llevando a Natanael a ver a Jesús? Y cuando Natanael lo mira, Jesús le dice, oh, un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no es cierto? Y te acuerdas que él se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? Y él dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y él se queda asombrado y dice, oh, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel. Después de haberle dicho a Felipe, si es de Nazaret, olvídate, no sirve, porque nada bueno sale de Nazaret. Pero nota que el reino de los cielos avanza relacionalmente. Yo estoy seguro que es posible que quizás tú viniste a Cristo, si conoces al Señor, porque alguien que tú conocías te llevó a Él. Quizás fue un amigo, un familiar. En una de las células de esta semana pasada compartíamos y los hermanos testificaban de quiénes le llevaron a Cristo y había lindos testimonios. Una persona decía, bueno, yo vine a fe a Cristo porque yo vi a Cristo en la vida de mis padres. Otro dijo, no, una hermana dijo, yo tenía una tía amada y esa tía amada, oh, ella era una mujer de Dios y cambió mi vida hasta el día de hoy. Otros hablaban de amigos, pero el punto es este. Más del 80% de aquellos que vienen a Cristo porque un amigo, un conocido, alguien que ellos tenían algún vínculo de amistad o de cercanía o de afinidad, le hablaron de Jesús. Y cuando eso sucede, qué interesante. Yo recuerdo la historia de una hermana de nuestra iglesia hace años atrás. Ella trabajaba en una fábrica, la supervisora de la fábrica, nuestra hermana era mexicana, la supervisora de esta fábrica, ella era vietnamita. Se hablaban en inglés con algunas dificultades, pero esta señora vietnamita vio la fe de nuestra hermana creyente. Y cuando ella hablaba con ella y tenía la oportunidad, nuestra hermana le hablaba de Jesús. Para contarte la historia, la señora quedó tan impactada que vino a nuestra iglesia. No hablaba nada de español, pero ella vino a la iglesia y ella quería saber dónde estaban aquellos que habían transformado a esta mujer. Ella llegó a conocer a Cristo en nuestra iglesia. Se congregó con nosotros por muchos años. Siempre le teníamos una traductora, un traductor del español al inglés. Eventualmente ella llegó a conocer a Cristo y cuando quiso traer a su esposo y a sus hijos, entonces le ayudamos a encontrar una iglesia donde ellos se sintieran a gusto para que ella compartiera con ellos. Pero el punto es, relacionalmente, cuando tú hablas a otros del Señor Jesús, los atrae. Estos amigos apreciaban a este amigo caído y por eso vinieron a Jesús. Lo trajeron a Jesús y lo trajeron porque ellos creían que Jesús podía hacer algo en su vida. Entonces, viste el poder de la amistad, pero ahora mira el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Observa que ellos se pusieron de acuerdo para traer a esta persona a Jesús. Quizás fue uno el que tomó la iniciativa, no, hay que llevárselo a Jesús, y los demás asintieron. Quizás ellos llegaron a esta conclusión después de haber escuchado a Jesús personalmente, o haber visto alguno de sus milagros y dijeron, este es el hombre que puede ayudar a nuestro amigo, tenemos que traérselo. No sabemos los detalles, no sabemos toda la historia, pero nos damos cuenta inmediatamente que ellos tuvieron compasión de él, quizás lo veían sufrir diariamente, quizás veían su carga, sentían por su amigo y dijeron, es hora de llevarle, es hora de buscar quién le puede ayudar.
Ahora, es interesante que ellos lo hacen porque los judíos tenían la noción teológica de que si tú estabas enfermo era porque había pecado en tu vida. Si a ti te pasaba un accidente o sufrías una catástrofe, es porque seguramente Dios te estaba castigando. Ellos tenían una visión muy clara de causa y efecto, o causa y consecuencia. Si tú estás mal es porque Dios te ha quitado su favor. Y tú dices, pero pastor, ¿no era eso el mismo sentir de aquellos 3 compañeros que fueron donde Job y le pusieron precisamente esa historia, ese cuento a Job mientras trataban de consolarlo, y después Dios le demostró que no, que en su soberanía Dios obra conforme a como Él quiere y que no siempre la gente sufre como consecuencia de sus propios pecados? Entonces, muchas veces el pecado siempre está presente porque somos pecadores, pero no siempre tiene que estar conectado, pero hay ocasiones en que sí. Pero independientemente, siempre hay que lidiar con el pecado para lidiar también con lo que viene detrás. Y ellos lo traen a Jesús, porque ellos dicen, hemos escuchado que Jesús es amigo de pecadores. Hemos escuchado que Él es misericordioso, que Él ayuda a los que están enfermos, que Él no los recrimina ni los condena. Sabemos que Jesús no es así. Él dice que Él es el doctor y busca a la gente enferma. Y el mayor problema no es la lepra física, es el pecado. Esa es la lepra espiritual, que todos estamos contagiados con ella. Así que ellos dicen, hay que llevárselo a Jesús. Y cuando ellos se lo llevan a Jesús, ellos muestran que poniéndose de acuerdo para mostrar compasión a esta persona, Dios puede hacer grandes cosas cuando nosotros hacemos eso. Porque el poder del acuerdo es una de las fuerzas espirituales más poderosas que nosotros podemos generar. Velo de esta manera. Hay muchos lugares en el mundo donde todavía está este sentido insidioso de que la gente tiene lo que merece. En India, por ejemplo, que donde están las divisiones de castas y basados en el concepto budista de la reencarnación, ellos dicen, si tú reencarnaste en una persona pobre y estás pasando muchas vicisitudes, bueno, eso es porque en la vida anterior te portaste mal y ahora estás recibiendo el merecido castigo que tú te ganaste. Entonces, por lo tanto, ¿para qué mostrarte misericordia? Es más, no deberíamos mostrarte misericordia porque estaríamos yéndonos contra la justicia que te ha puesto a ti en esa situación. Entonces, eso roba a la gente de la compasión, y por eso en muchos lugares de la India, la gente de las altas castas no tiene misericordia con los más pobres. Pero escucha esto. Primero, la reencarnación es una falsedad, la Biblia nos dice eso. Cada persona nace y muere en su propia vida y no vuelve a repetirla. Pero el punto es este: Cristo nos invita y desea que nosotros tengamos compasión con los que lo necesitan. Pero Jesús a sus discípulos les enseñó una poderosa verdad, y es la que ellos de alguna manera lo están practicando, aunque de manera imperfecta, y es el principio espiritual del ponernos de acuerdo. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Él dijo, otra vez os digo, dijo Jesús, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira qué poderosa palabra de los labios de nuestro amado Señor. Jesucristo nos dice, mira, si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, dice Él, todo lo que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero hay un principio que tenemos que reconocer y rescatar. No es que, como algunos piensan, tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a pedirle al Señor que mañana seamos millonarios. No se trata de nosotros
ponernos de acuerdo por cualquier cosa meramente. Hay un principio. ¿Y cuál es el principio? Es el principio de que es dos poniéndose de acuerdo con el Señor. Porque nota que él dice, ¿por qué este principio se da el que dos se pusiesen de acuerdo? Porque donde dos o más están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces lo que sucede es que Cristo, el ponerse de acuerdo no es solamente entre las personas, es el ponerse de acuerdo con Cristo en su voluntad para pedir lo que se necesita. Cuando dos o más hacen eso, cuando de común acuerdo se reúnen para orar, interceder y clamar a Dios lo que se necesita, Dios dice, porque mi Hijo está presente y ese acuerdo ha sido ratificado en su nombre, por eso se lo voy a conceder. En la presencia de Dios, Dios planta su sentir, su querer y su hacer por su buena voluntad y nosotros pedimos lo que Él quiere. Y cuando el Espíritu está en un culto de oración y estamos orando y poniéndonos de acuerdo, orando por las cosas que necesitamos en el nombre de Jesús y lo que agrada a Jesús, entonces nota el principio, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él dice, si ustedes cumplen esto, nosotros vamos a ver la mano de Dios moverse. Se crea una sinergia, un efecto combinado que va más allá del esfuerzo individual sumado. Se crea una sinergia, una combinación de fortaleza que excede ese limitado número de participantes. Eso es lo que la palabra sinergia quiere decir. Sinergia quiere decir que si un caballo está dando una carreta de 10.000 libras, y tú pones 2 caballos más o menos del mismo porte a cargarla, tú pensarías que entonces podrían llevar 20.000 millas, ¿no? 20.000 libras. Pero lo que el principio de la sinergia dice es que misteriosamente esos 2 caballos trabajando combinadamente no suman, sino que a veces multiplican. Entonces en vez de 20.000 millas, ellos podrían llevar más de eso. ¿Y qué te quiere decir eso? Quiere decir que hay una gran importancia para nosotros orar en unidad. En nuestros cultos de oración debemos pedirle a Dios, pero también debemos recordar que pedir es solo una de las caras de la moneda. Pedir es solo la primera parte del asunto, porque mira lo que dice Jesús en el capítulo 20 de Mateo, hablando precisamente del pedir. Él te dice, Mateo 21, 22, Él te dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, pedir es solo el primer lado de la moneda, pero al mover la otra cara de la moneda, estamos ejercitando la fe y entonces que recibimos por fe lo que estamos pidiendo. Jesús dice, pedir, pero también recibir. ¿Cómo recibimos si todavía no ha llegado? Por fe recibimos, creyendo recibimos. Nosotros tenemos nuestros cultos de oración, le pedimos a Dios por algo. Después que se lo hemos pedido, si está conforme a su voluntad, nosotros podemos decir, Señor, creemos que hemos orado conforme a tu voluntad y por fe lo recibimos. Y por fe lo damos hecho y por fe lo esperamos. Y todos los días te damos gracias, Señor, porque creemos que tú eres un Dios que eres bueno y tú bendices a tus hijos conforme a como tú especificas en tu palabra. Entonces, miren el poder del acuerdo de estos hombres. Pero nota finalmente, tercero, mire el poder de su fe. A veces nosotros pensamos que la fe es una fuerza que no tiene obstáculos. En otras palabras, que cuando Dios te da una promesa, te va a llegar en paracaídas, que no tienes que hacer absolutamente nada, sino sencillamente esperar que llegue y preguntar, ¿ya llegó o que ya está ahí? No es así. Aun cuando Dios llama a sus hijos y les da comisión y les da promesa, la vida no es una vida libre de obstáculos. Es más, cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, el diablo te va a poner obstáculos, te va a presentar problemas, dificultades. Situaciones que tienes que soslayar o brincar o tienes que atravesar o tienes que cavar por debajo. La fe requiere que tú entiendas que tener fe
es sinónimo de encontrar la determinación y la resolución para superar los obstáculos. Y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelación. Tú ves que Dios le dijo a Abraham, vete y cumple mi comisión. Abraham no tuvo una vida libre de problemas. Tuvo desafíos que enfrentar. Tú ves lo que Dios le dice a la nación de Israel. Envía a Moisés y le dice, he venido a liberarlo. ¿Fue fácil para ellos? Inmediatamente Faraón soltó las llaves y le dijo, váyanse a su casa. Absolutamente no, hubo una batalla, un encuentro. Pero en un solo día Dios finalmente abrió las puertas para que ellos salieran sin levantar la mano para pelear o defenderse. Y tú puedes seguirlo viendo a través de la Escritura. Mira la iglesia en el aposento alto. Reciben la llenura del Espíritu Santo y entonces vivieron una vida libre de problemas. No, nada de eso. Tuvieron que enfrentar a los líderes judíos. Tuvieron que enfrentar divisiones internas. Tuvieron que enfrentar el poder político de Herodes cuando quiso levantarse, hasta le quitó la vida a Santiago, el hermano de Juan. La iglesia se levanta muchas veces sobre la sangre de sus mártires. Entonces la vida cristiana no es fácil sencillamente porque tú tienes fe. A veces se puede poner más difícil, pero cuando tú persistes, tú triunfas. Porque Dios te ha hecho a ti más que un vencedor. En la cruz del Calvario, Jesucristo obtuvo la victoria decisiva y esa victoria es nuestra. Y entonces Él nos dice que más grande es el que está dentro de ti, que los que puedan estar delante de ti en oposición a ti. Mira estos hombres, ellos llevan a este hombre, saben que Jesús está allí, pero se encuentran con el problema de que no hay por dónde meterlo. Mira los recursivos que son. Ellos dicen, bueno, si no podemos entrarlo, vamos a subirlo. Y entonces ellos suben la escalera lateral que está en este tipo de casas hasta una terraza donde ellos llevan a este hombre en esa camilla. ¿Tú te imaginas la gente mirando qué están haciendo estos locos? Mira, cuidado, no se vaya a caer. Cuidado, y lo llevan. Pero entonces tienen el problema de que el techo está ahí. Ahora, los techos de estas casas judías eran hechos de una manera muy interesante. Ellos tiraban las vigas y luego las recubrían con una mezcla de lodo, de barro y de pasto, y creaban ciertas losetas, por decirlo así, que cubrían para que no entrara la lluvia. Pero sin mucho esfuerzo podían ser removidas. Y eso es precisamente lo que hacen. Ahora acuérdate, es la casa de Pedro. En la película de Sefirelli, él presenta la escena donde Pedro empieza a gritar, ¿pero qué están haciendo? Me están destruyendo la casa. ¿Qué procuran hacer? Pero mira eso, ellos remueven, y tiene que haber un momento mientras Jesús está enseñando, que de pronto algunos en la audiencia levantan la mirada y se pierden, porque ven lo que está pasando. Y de pronto todos dicen, mira, y señalan, ¿qué es eso? ¿Y qué? De pronto Jesús tiene que haber mirado, y entonces él ve que se remueven estas tejas, y de pronto él ve a aquel paralítico que empieza a descender. ¿Tú te imaginas la escena? Una combinación de asombro y de humor, de risas y de preocupación que está pasando. Pero si tú mirabas a Jesús, tú veías completa tranquilidad. El Hijo de Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Y cuando se lo ponen allá, Jesús levanta la mirada. Esos 4 hombres que asoman sus cabezas por los espacios descubiertos del techo. Y Jesús los mira y dice que Él ve la fe de ellos. Porque es por fe que ellos han traído a su amigo. Entonces mira al joven o hombre que está ahí, no sabemos su edad. Él lo mira y le dice, hijo, dice Marcos, que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque tan pronto él lo ve, él se da cuenta que el problema del muchacho, aparte de la parálisis física, está el problema espiritual que él lleva por dentro. Él está en necesidad de perdón y de limpieza. Y tan pronto esas palabras afloran de sus labios, tú sabes lo que sucede. Se levantan los fariseos. ¡Blasfemia! ¿Qué es eso? Nadie tiene permiso o autoridad para perdonar pecados. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar.
Y Jesús los mira y ve lo que cavilan en sus mentes. Y Jesús les dice, pero ¿qué es más fácil decir? Decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, tú sabes que es lo más fácil. Lo fácil es decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, porque no hay evidencia visible de que eso ha ocurrido, ¿verdad que sí? Lo podemos decir, pero no sabemos. Pero cuando tú le dices a una persona, ahora levántate, paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa, y vemos el milagro físico, eso es más complicado, ¿verdad que sí? Pero para que vean, dice Jesús, para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para hacer ambas cosas, para perdonar pecados. Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo segundo y la acción de lo segundo presupone lo primero. Si él se levantó y se fue a su casa y vieron el despliegue del poder de Dios, porque sus pecados habían sido perdonados. Y ahí tú ves la gran misericordia de Jesús para perdonar nuestros pecados y para darnos nuevos comienzos. Aquel joven fue perdonado, fue restaurado y recibió una segunda oportunidad. ¿Te gustaría a ti también tener una segunda oportunidad? Hay pecados que tú necesitas que Cristo perdone. Cosas del pasado, terribles verdugos que siempre te llevan atrás y te señalan tus errores, tus fracasos. ¿Por qué no vienes a Jesús y abres tu corazón y deja que el Señor Jesucristo se glorifique y se exalte en tu vida? Y no solamente perdone tus pecados, sino que te levante y te dé una nueva vida, transforme tu vida. Eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús está haciendo. La meta de Jesús no era meramente sanar enfermos. Si no, Jesús hubiera venido y no hubiera empezado un ministerio itinerante, hubiera abierto una clínica y los enfermos vendrían de todo el imperio para ser sanados. Pero la sanidad era solo un aspecto de su misión. La misión de Jesús era decirle a cada uno de nosotros y a los judíos que estaban allá, el reino de los cielos se ha acercado. Y es hora de entrar en él. El reino de los cielos se ha acercado y el corazón de nuestro Dios es un corazón de Padre. Y Él está buscando a sus hijos pródigos y perdidos. Y Él ha venido a restaurarlos, a perdonarlos. Él ha venido a traer buenas nuevas de salvación a los pobres. Él me ha enviado, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús. Me ha ungido, no solamente para dar buenas nuevas a los pobres, sino para sanar corazones quebrantados. Para sacar de las prisiones a los que están atados con el pecado. Él me ha enviado a liberar a los oprimidos, a los que están llenos de tristeza y amargura, a cambiarle su lamento en baile, en darle buenas nuevas de esperanza a los que tienen necesidad. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La sanidad eran señales que Él hacía para dejarle saber al mundo de que el poder de Dios estaba sobre él, porque la compasión de Dios se expresaba a través de él. Pero la enseñanza de Jesús, el llamado de Jesús es: necesito que seas mi discípulo, te llamo, te invito para que me sigas. 2000 años después, Jesús sigue siendo el mismo. Su mano no se ha cortado para salvar, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él en el mundo entero sigue hoy haciendo su magna obra en todos los continentes del mundo. Jesucristo sigue haciendo su obra en Asia y en Europa, en Norte y Sur y Centroamérica y en Australia y en en África, en donde quiera que el Evangelio de Cristo es proclamado. Es proclamado porque Jesús sigue siendo el mismo. Quizás tú estás pasando por diversas pruebas. Quizás como este paralítico, esta pandemia te ha sacudido y te ha dejado en un estado de pasividad casi paralítica. Has perdido el entusiasmo, has perdido el gozo de la vida. Lo que estamos viviendo con esta inflación, todos estos desafíos, lo que vemos, la violencia en las calles de nuestra ciudad, lo que escuchamos en los noticieros, toda esta
inestabilidad política que se ve en Europa y en todos los lugares. Es como si el mundo estuviera siendo sacudido. Pero no te equivoques. Dios sigue siendo el dueño de su mundo. Pueden haber conspiraciones de todas clases. Pueden haber personas grandes que se piensan y están haciendo sus agendas pensando que un día a través de la globalización traerán un solo gobierno para gobernar los asuntos del hombre. Ellos piensan que lo pueden hacer, pero no te equivoques. En el Salmo 2, el rey David escribió que cuando los reyes de la tierra y los poderosos y los príncipes de la tierra planifican y conspiran cosas viles contra Jehová y contra su ungido, ellos están destinados a fracasar. Porque al fin y al cabo Dios es Dios. Y Él ama a su pueblo. Y Él ama a su iglesia. Y en los próximos meses vamos a ver a Dios rescatando, glorificándose, avivando a su pueblo. Este sacudimiento del mundo es para que aquellos que piensan que pueden vivir sin Dios se den cuenta de que eso no es así. Pero el amor de Dios está con su pueblo. Como cuando Él liberó al pueblo de Israel y lo pasó por aquel gran momento del Mar Rojo. Así Dios está preparándolo para mejores tiempos. Él va a levantar su iglesia con grandes misericordias. Él es el Dios de lo imposible y Él te ama a ti. Así que si estás desanimado, levántate. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Toma tu lecho, di, basta ya. Vamos a buscar a Dios, vamos a conectarnos a Él. Vamos a conectarnos a su pueblo, vamos a buscar esa comunidad de amigos. Vamos a buscar la gloria de Dios. Es hora, basta la pasividad, levántate y resplandece. Porque a pesar de todo lo que está pasando, Jesús está aquí y Él tiene todo el poder y la buena voluntad de bendecirnos. Corre al bien que Él tiene preparado para ti. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué emocionante historia. En el cielo algún día encontraremos a este hombre paralítico cuyos pecados le fueron perdonados. Quizás con sus 4 amigos celebrando la grandeza, la riqueza y la gloria de tus grandes promesas. Quizás ellos nos darán detalles que nosotros no hemos visto. Pero Señor, sus corazones nos recordarán que hay gran poder en el nombre de nuestro Rey Jesucristo cuando sus hijos se ponen de acuerdo. Yo te pido por los hogares que están escuchando este mensaje. Te pido que los pongas en el corazón de tu voluntad. ¿Qué acuerdo necesitan ellos venir como familia? ¿Qué decisiones tienen que venir y traerlas delante de ti? Y decirte aquí ahora, oh Señor, nos ponemos de acuerdo. Te pedimos que nos bendigas, nos prosperas, nos abras puertas, nos proveas lo que nos hace falta. Danos esa protección que necesitamos. Oh Dios, clamamos tus promesas. O quizás, Padre, hay matrimonios que están teniendo problemas. Señor, tráelos. Toca sus corazones. Tráelos a ti primero individualmente. Y luego, oh Santo Dios, ayúdalos a ponerse de acuerdo en cuanto a cómo tú deseas bendecir su unión, su matrimonio, con las bendiciones del perdón, la restauración y el derramar de tu amor en sus corazones otra vez. O quizás hay personas que se sienten solas y se sienten desatendidas, se sienten abandonadas. Oh amado Cristo, levántales con grandes misericordias. Recuérdale que son amadas y deseadas de ti. Recuerda que tú nunca desamparas a tus hijos, que tú nunca nos abandonas por ninguna razón, que tú eres un Dios cumplidor de promesas y mantenedor de pactos, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, porque tú jamás te podrías negar a ti mismo. Tú sigues siendo el testigo fiel.
Y en Jesucristo tenemos victoria, y en Jesucristo tenemos vida, y en Jesucristo tenemos esperanza. Visita a mis amados hermanos y prospérales y bendíceles y toca sus corazones. Pues te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amado, te enviamos como siempre con esa preciosa bendición de Números capítulo 6. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y corazones.